Muy bien, gracias por continuar con nosotros. El secretario jurídico de la Presidencia, licenciado Conan Castro, se encuentra aquí en el estudio para conversar los próximos 45 minutos. Señor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Moisés, buenos días a la población. Gracias por la oportunidad de poder transmitir de parte de la Casa Presidencial pues directamente el mensaje y las explicaciones necesarias de cómo estamos. Muy bien, la restricción, vamos y de un solo a los temas directos. La restricción, la ley que existía para el régimen de excepción, que tenía su nombre de restricciones a los derechos constitucionales XXX, terminó el lunes, ayer martes a las 0 horas, para ponerle una fecha. Pero estamos con el decreto ejecutivo 19, que es el que da validez, por lo menos por el momento, a prácticamente las mismas normativas que indicaba el ya vencido. ¿Es así, secretario? Vamos a ver, primero quiero hacer una explicación. El estado de emergencia está contemplado en la Constitución y según lo determina la misma Constitución, es el Consejo de Ministros quien debe solicitarlo. Así fue el requerimiento inicial a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en la Asamblea Legislativa creo que sentía muy fuerte el nombre de un estado de excepción como tal, solicitado a través del Consejo de Ministros, y salió una iniciativa de parte de la misma Asamblea en la cual determinaron cambiarle el nombre y ponerle Ley de Restricción de Garantías Constitucionales, la cual determinaba 3 específicas restricciones, que eran la libertad de movimiento, estábamos hablando de la libertad de reunión, y el tercero, si no mal recuerdo, es el de poderlo desplazar a las personas de un lugar a otro por medidas de emergencia. Exactamente. Dicho lo anterior, estas medidas eran necesarias son herramientas jurídicas que el Ejecutivo necesitaba en su momento o necesita en su momento y por los cuales se han solicitado las prórrogas para poder desarrollar todas estas restricciones que se han venido dando. Quiero aclarar un señalamiento que escuché el día de ayer aquí en una entrevista en la que una persona señalaba de que solamente se puede hacer por una sola vez el requerimiento. El doctor Anay o el diputado Portillo Cuadra. Uno de los dos. Lo manifestaron que por una sola vez. Y el artículo te dice, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de 30 días. Transcurrido ese plazo, podrá prolongarse la suspensión por igual periodo. Y mediante nuevo decreto, sí continúan las circunstancias que lo motivaron. ¿Artículo? Es el artículo 30 de la Constitución. No dice que es por una sola vez. Y es lógico. Fíjate bien. ¿Qué pasa si, a manera de ejemplo, Honduras nos empieza a invadir y comienza una guerra? Y es realmente con base a lo cual el constituyente en 1983 determina un estado de excepción, que puede ser una guerra, una catástrofe. Estamos poniendo el ejemplo de Honduras que nos está invadiendo. ¿Qué pasa si esta guerra dura más de 60 días? ¿Qué pasa si dura 6 meses? Según el planteamiento, pareciera que no pudiéramos más de 2 meses estar en un estado de excepción. ¿Por qué no puede ser de esa manera? Es que son las circunstancias las que determinan la necesidad del estado de excepción y no es la ley la que va a determinar cuánto puede durar las circunstancias. Sino que las circunstancias. Exactamente, es al revés. Dicho lo anterior, nosotros como un equipo jurídico, siendo yo el secretario jurídico, tengo un equipo jurídico con el que hemos hecho un estudio detallado y determinado para ver cuáles son las herramientas con las que contamos. Herramientas jurídicas que respalden las medidas de prevención que establece el Ministerio de Salud, que es en estos momentos la cartera de Estado que determina cuáles son las medidas que deben de tomarse para el resguardo y las garantías del derecho a la vida y el derecho a la salud de las personas. Dicho lo anterior, hicimos un análisis, un estudio y nos dábamos cuenta que de alguna manera teníamos esta herramienta que es el Código de Salud, donde cada una de las situaciones que el presidente de la República, Nayib Bukele, ha señalado dentro de las cadenas nacionales y dentro de las conferencias, tiene su respaldo directamente en la ley secundaria que es el Código de Salud. Y creo que es lo que vamos a entrar a ver. Exactamente, y eso es lo que vamos a tener. Ahora, solo sáqueme una duda, porque medio mundo se pregunta cuánto tiempo más vamos a seguir en la cuarentena domiciliar. Porque hay quienes dicen, termina el 28, otros que termina la próxima semana 21. Sí, no. La cuarentena, el decreto número 19, que por cierto fue
lanzado el día lunes alrededor finales de la tarde y también ha sido, se mandó a publicar el diario oficial esa misma fecha. Creo que lamentablemente ahorita hay muchísimo personal que no está laborando dentro de las instituciones administrativas, razones por las cuales, por el COVID-19 evidentemente, por el estado de emergencia, pues se está trabajando con el mínimo de personas necesarias para que puedan operar. Entonces no se había subido posiblemente a la página cuando se haya revisado, pero sí desde un día anterior ahí aparece la constancia que creo que tú ya la tienes a la mano, y el presidente pues también se tomó la labor de publicarlo. La fecha que determina el decreto 19 es el 28 de abril, el vencimiento de esta cuarentena domiciliar. Ojo, quiero señalar que ese es lo que tenemos hasta ahorita. Nos encontramos en un estado de emergencia y es importante que tengamos claro que va dependiendo de la situación y el movimiento de la curva o de cómo se va desarrollando el virus. Claro. Si esto va en crecimiento y se vuelve desbordante, creo que va a haber una necesidad de ampliarlo. Pero eso va a depender. Esto es muy cambiante, día a día suceden las cosas muy rápido y las decisiones deben de tomarse de igual manera. Así que, pero hoy por hoy el decreto establece, y le solicito a toda la población, entendamos, las medidas están vigentes, las medidas son de obligatorio cumplimiento, así lo establece el Código de Salud, y debemos acatarlas. No es por el Ejecutivo que está dando un ordenamiento, sino porque usted debe de cuidar, no solo por eso, perdón, debe de cuidar a su familia, debe cuidarse a sí mismo, es importante. Bien, ¿qué le responde como secretario? Vamos a entrar en detalle al decreto ejecutivo número 19, lo vamos a mostrar a los amigos televidentes, pero antes, ¿qué le responde a aquellos que dicen, por un decreto ejecutivo, el Estado no me puede impedir a mí como salvadoreño mi movilidad o libertad de tránsito? Bueno, vamos. Vamos a establecer, y todos los que son abogados lo van a entender, existe una pirámide de Kelsen que determina cuáles son cómo se establece la ley. La Constitución de la República está en primer lugar, en segundo lugar están los decretos legislativos, entiéndase la ley secundaria, y así van los reglamentos, etcétera. ¿Qué te quiero decir con esto? Esto es una ley secundaria, positiva y aplicable. Es exactamente como el Código Penal, exactamente como el Código de Salud. Si tú infringes de alguna manera, de hecho existe un artículo que no lo tengo a la mano en el Código Penal porque no soy penalista, que si tú sabes de que estás enfermo, tienes una enfermedad que sabes que es de fácil contagio y llegas a un lugar y estás contagiando y sabedor de que lo estás haciendo, se convierten en lesiones, se convierte en un delito. Wow. Entonces, esa magnitud tiene. Es claro, por eso es el Ministerio de Salud el que determina específicamente medidas de prevención. Y eso es lo que realmente es este decreto 19. Son medidas de prevención que son de obligatorio cumplimiento para todas las personas. Es una ley secundaria, por eso te hacía la pirámide. Es una ley secundaria y están obligados. No es solo, o sea, la Constitución se desarrolla a través de sus leyes secundarias y el ramo específico en este tema es el Ministerio de Salud, quien debe ser el encargado, y su herramienta jurídica es el Código de Salud. Ok, pero debe estar basado en una ley de emergencia nacional que es lo que está pendiente de aprobación por parte de los diputados. No. 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 No confundamos lo que es un estado de excepción que restringe garantías constitucionales frente a lo que es un estado de emergencia que es allá por 1985, si no me equivoco, 1995, que nace la ley de emergencia para que cree instituciones para este tipo de emergencias que se dan. Claro, a través de la ley de emergencia, ¿qué podrá tener en común? ¿Podrá decretarse la cuarentena? Sí. Pero también el Código de Salud nos da esa herramienta, siempre y cuando hayan situaciones que puedan darse que nos permitan generar esta cuarentena. Muy bien, cualquiera le diría también, entonces no hay que aprobar leyes transitorias de restricciones de derechos constitucionales, si es suficiente con este decreto amparado en la necesidad o la emergencia del Ministerio de Salud. Es importante que veamos los resultados. Los resultados, si tú te das cuenta, la mayoría de los países que están ahorita en la mayor de la problemática, llámese Italia, llámese España, han venido restringiendo poco a poco y cada vez más cerrando o estableciendo, haciendo más fuertes esas restricciones. Nosotros, o el señor presidente,
tuvo la dicha, tuvo la visión de poder generar estas restricciones al principio, lo cual ha generado y hemos ganado tiempo. Quiero aclarar eso y decirlo. Lo que estamos haciendo es ganando tiempo contra una pandemia eminente que se ha desbordado en todas partes del mundo. Obviamente no somos la excepción. No significa que nosotros, si la curva, si bien es cierto, no se ha desbordado tal y como se había hecho la expectativa en el cuadro, en el plano cartesiano que hace el presidente, se tiraba la curva directamente para arriba, sino que la curva se mantiene, aunque siempre va creciendo, porque ya vemos que tenemos 92 posibles casos, significa que la curva siempre sigue para arriba. Sin embargo, a esta fecha deberíamos de andar entre los 400 y algo personas, y estamos por los 150 y podríamos llegar hasta los 200, dependiendo en este transcurso de esta quincena. ¿Qué significa esto? Que estas medidas restrictivas que nos dieron, las herramientas que nos dio la Asamblea Legislativa, nos permitieron estar en este momento. Y esa es la situación que nosotros seguimos peleando ante la Asamblea Legislativa, solicitándoles, permítanos tener las herramientas necesarias para poder continuar con las medidas, para poder salvaguardar y garantizar el derecho de la salud y de la vida de las personas. Muy bien, le repito, no soy abogado, pero basado en el decreto 19, se pretendería aplicar medidas de excepción. Por ejemplo, querer ingresar a viviendas amparado en un decreto sin una orden judicial. Vamos a ver. Yo creo que debemos de ser muy claros. La verdad no es absoluta, para empezar, la verdad es relativa, y debemos de aclarar el concepto. Yo desde un principio te dije, el decreto 19 establece medidas preventivas que la ley secundaria le otorga al Ministerio de Salud. Son facultades específicas para emergencias o para un tipo de epidemias, y en este tema es una pandemia. Te voy a establecer primeramente que el artículo 139 del Código de Salud te permite en un primer momento, y así lo determina tanto el decreto de emergencia como de la Asamblea Legislativa, como el decreto 19, y dice, el presente decreto tiene por objeto declarar todo el territorio nacional como zona epidemiológica, sujeta a control sanitario, para combatir el daño y evitar la propagación del COVID-19. Y entonces te pone en cuarentena a todo el país, porque establece como zona epidemiológica. ¿Qué es lo que nos faculta esto? El artículo 139 del Código de Salud. Y tú me haces la siguiente pregunta. Hablas de la persona que incumpla el resguardo domiciliar. No, tú me preguntaste respecto de entrar a las casas. Vamos a ver, te quiero leer el artículo, porque no quiero inventármelo y no quiero que me... El artículo 58 del Código de Salud específicamente dice: el Ministerio tiene facultades, en caso de grave riesgo para la salud, inspeccionar por medio de sus delegados el interior de las casas, locales, predios públicos y privados. Las moradas, dueños y demás personas que tengan a cargo dichos inmuebles están en la obligación de permitir su acceso. Pero esto no es primera vez que ocurre. Allá en el 2010, con el tema del dengue, sí, yo no me recuerdo si llegaron a mi casa y no me preguntaron, solo nos salimos porque entraron a fumigar la casa. Pero nadie estaba hablando entonces de que hay una violación de derechos constitucionales. Todo el mundo tenemos claro que estamos viviendo una emergencia, estamos viviendo una pandemia, y es necesario en estos momentos de que si hay una persona con riesgo o que se entiende que está enferma con COVID-19, que seguramente habremos recibido una llamada de parte de la misma familia, obviamente sí. Quiero explicarte. Por favor, no crean que va a llegar la policía a irrumpir su casa y va a entrar. No, no, no. Esa no es la versión. La versión es, este es un tema preventivo. Aquí estamos dando los lineamientos necesarios de cómo se va a actuar. Si hay una llamada, o si se cree que, por ejemplo, a través de la fase 2 hay una persona que estuvo con otra persona que tiene la posibilidad o está en riesgo de tener COVID-19, se mandan personas debidamente identificadas. Y es más, ninguna persona del Ministerio de Salud puede entrar a una habitación si no lleva su traje especial, que son unos trajes blancos, y de verdad no es una bolsa de plástico, son trajes que el gobierno ha invertido muchísimo dinero en dar capacitación y en dar las herramientas y los recursos necesarios para que pueda darse esto. Entonces, usted va a identificar la persona, se cambia.
enfrente de su casa y hasta entonces puede entrar. No, y está claro. Solo quería llegar a eso porque es el pensar de muchos que se necesitan ambos cuerpos de ley, porque lo que usted me ha mencionado es el Código de Salud. Todo es conforme al Código de Salud, Pero el Código de son Salud, las herramientas que tenemos. Sí, pero el Código de Salud es una ley secundaria. Sí. La Constitución está por encima del Sí. Código de Salud. Sí. Y en todo caso, la Constitución, mientras no haya una reforma o un régimen de excepción, la Constitución protegería a cualquiera por sobre cualquier ley secundaria. No entiendo hasta dónde me quieres llevar y explico. Vamos a ver, la Constitución de la República tira las máximas, es decir, cuáles son los referentes de cómo debe llevarse un gobierno, cómo se distribuye el gobierno a través de 3 poderes del Estado, el órgano ejecutivo, etc. Pero la ley secundaria es la que desarrolla la máxima, es decir, una ley secundaria presupone una constitucionalidad dentro de la misma. Okay. Entonces, todo su desarrollo lleva fundamentación constitucional y, como dije, es de directa aplicación y es derecho positivo. Le voy a hacer la pregunta de otra forma. Entonces, no se necesita la ley de emergencia. Bastaría solo con lo que se tiene en este momento con el decreto 19 basado en el Código de Salud. Voy a explicar lo siguiente. ¿Qué pasa si nosotros necesitamos restringir más las medidas? ¿En qué sentido? Vamos a nuestros vecinos guatemaltecos. Ellos han estado en toque de queda, si no me equivoco, desde las 4 de la tarde a 4 de la mañana. Para poder establecer un toque de queda de esa categoría es necesario un estado de excepción. ¿Se ha pensado en El Salvador? Entonces, un toque de queda. A estos momentos no, pero hasta donde yo tengo entendido va a depender, y siempre lo vengo diciendo, de cómo se desarrolle la curva para ver la evaluación de cuáles son las medidas que vayamos a tener que seguir dando. Ok, bien. Vámonos al decreto 19 porque hay mucho que hablar en este tema y son puntos extremadamente importantes los que mencionan. ¿El decreto 19 sustituye a cuál, señor? Al estado de excepción. No es que lo sustituya, sino que desarrolla realmente medidas preventivas. Ok. A la ley de restricciones que existía. Mal llamado ley de restricciones, así es. Muy bien. Este decreto, ¿qué validez tiene? ¿Qué tiempo de validez tiene? Hasta el 28 de este mes. Que sería el momento tal cual en el cual también vence por el momento la cuarentena domiciliar. Exactamente. Muy bien. Los contenidos, y estoy buscando los artículos para irnos artículo por artículo, porque hay tema muy importante dentro del mismo y ahí se ha considerado prácticamente todo lo que se necesitaba dentro de muchas medidas. Toda la población deberá mantenerse en resguardo domiciliar obligatorio y solo podrá salir de su vivienda o residencia en los casos autorizados por este decreto. Persona que incumpla el resguardo domiciliar sin justificación y que luego de haber sido evaluada por personal médico se catalogue como sospechoso, deberá guardar cuarentena controlada por 30 días. Este es uno de los primeros, artículo 1, inciso B, de los que ha generado algunas opiniones al respecto. Hemos oído al procurador y algunos diputados de la Asamblea Legislativa. Nuevamente, yo entiendo que van a haber muchas críticas. Es normal, es claro, pero debemos de entender lo siguiente. El artículo 136 del Código de Salud ampara dicha medida, que nuevamente es una medida de prevención, no es un castigo. ¿Qué pasa? Nosotros desde el momento cuando, como por ejemplo la Sala nos dice, mire, si se van a determinar castigos, la Sala de lo Constitucional en el habeas corpus señaló de que cualquier tipo de penalización que exista debe estar en una ley y deberá ser, y por eso hace un llamamiento al Ministerio de Salud que en concordancia con la Asamblea Legislativa lleguen a un punto en acuerdo para determinar las sanciones que podrían ponerse. Sin embargo, esta no es una sanción. No me voy a cansar de repetirlo porque es diferente cuando yo determino una sanción o cuando yo te determino una medida preventiva. La medida preventiva va en razón de esto. Si una persona sale sin ninguna justificación, está irrumpiendo o violando directamente la cuarentena determinada. Esta persona está poniendo en riesgo no solo a su persona, a su familia y a toda la población. La situación se da que cuando es detenido no sabemos de dónde viene.
con quién ha estado, si ha estado con personas contagiadas. En ese momento esa persona es un riesgo de contagio, porque hoy por hoy el dengue, a manera de ejemplo, se transmitía a través del zancudo, pero por ahora nosotros, las personas, somos quien transmitimos el virus. En ese sentido, se lleva a un centro de evaluación COVID-19 para que sea evaluado por un médico y determine su cuarentena obligatoria por 30 días. Esa es la medida que se ha efectuado, pero será el médico quien tiene que evaluarlo y a la vez, y voy a entrar de una vez al tema, ¿qué pasa con el vehículo de esta persona? Porque hay personas que andan en el vehículo. Es el siguiente inciso, exactamente. Y yo sé que te interesa conocerlo. El tema del vehículo te lo establece el artículo 137 del Código de Salud también. Si quieres te los leo para que... Te hablaba del 136. Las personas que padezcan de enfermedades sujetas a declaración obligatoria o que sean cuarentenadas, así como aquellas que, aun si presentan manifestaciones clínicas de ellas, alberguen o diseminen sus gérmenes o hayan sido expuestas a su contagio, podrán ser sometidas a aislamiento, cuarentena, observación o vigilancia por el tiempo y en la forma que lo determine el Ministerio de acuerdo con los respectivos reglamentos. Respecto del vehículo, los locales y objetos con los cuales han tenido contacto o relación las personas expresadas en el artículo anterior deberán ser sometidas a procedimientos de desinfección, desinsectación, desinfectación, derretización según fuera el caso, por los medios técnicos adecuados de orden o por acción directa. ¿Qué es lo que sucede? Como la persona se volvió un riesgo para la población, por lo cual es mandado a una cuarentena obligatoria, el objeto que es el vehículo, no sabemos si él ha estornudado, él va manejando, sus manos en el timón, en la palanca de velocidades, si lleva aire acondicionado, es un encierro. Entonces el carro debe mandarse, se llama el llamado sanitización, pero realmente es una desinfección a lo que se manda el vehículo. Este vehículo obviamente no es el primero en que nos va a llegar, porque ya tenemos casi 2.000 personas y ya hay una cantidad de vehículos que debe desinfectarse. Hay vehículos ya que han sido decomisados, entonces. Hay vehículos que obviamente han sido decomisados. ¿Qué pasa con estos vehículos? Y es que no es la palabra decomisado, ese vehículo es necesario mandarlo a desinfección por ley. Si nosotros permitimos que llegue otra persona a traerle a alguien de la familia, también estamos exponiéndolo a que lleve el virus a su familia, a su residencial. Es que yo quiero decir que hay muchas críticas de alguna manera a estos señalamientos, o hay muchos señalamientos directamente a las medidas que se han tomado, a la forma de expresarse del presidente, pero yo quiero que tengamos claro, a pesar de todo eso, tenemos gente haciendo reuniones en casa, con muchos jóvenes o muchas personas haciendo fiestas, tenemos gente que está yendo al mar, tenemos gente que sale de verdad, hemos encontrado a lo que le llama en estado de ebriedad, lo que le llama el Código Penal también conducción temeraria. Entonces han habido accidentes. Entonces pareciera que no hay una conciencia real, que hay una emergencia en el país, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Ok, hay muchas críticas y comentarios sobre lo de decomisos de vehículos y también de tomar a las personas y llevarlas a una cuarentena de 30 días y siguen mencionando el término de por qué 30 días cuando todos los organismos mundiales de salud indican que el tiempo es de 14 días aproximadamente y que nunca se hace una prueba, que gente que ha venido de vuelos y que fue metido en cuarentena han cumplido ya los 30 días y siguen en una cuarentena por más de ese periodo. Hablaba con el ministro de Salud el día de ayer y le hacía esa consulta, realmente es un tema un poco más de salud, y me explicaba, la situación se da, por ejemplo, en centros donde se ha hecho el examen de COVID-19 y posiblemente una persona aparezca que sí da positivo. Entonces debe de resguardarse que las demás personas no hayan sido contagiadas. Entonces, en razón de eso, deben permanecer más tiempo, por lo menos 15 días para ver el desarrollo, si no existe la incubación del virus. Ok, vuelvo al tema, la persona es detenida o retenida. Es una retención preventiva. Lo que hace el agente que está colaborando con el ministerio, llámese la policía, llámese la Fuerza Armada, lo que hace es toma a esta persona y la lleva a un centro de evaluación COVID-19. Y es el médico quien determina
menciona la necesidad de la cuarentena obligatoria. ¿Va a haber un médico específico para evaluar cada uno de los casos? En los centros de evaluación. Claro. No es que en los puestos de policía... Claro. Sí. O sea, yo quiero que tengamos algo claro. Todo el mundo habla en este país de que el sistema de salud es decadente, el sistema de salud está colapsado desde antes que inicie la emergencia. Sin embargo, se han hecho esfuerzos supremos para poder dar cobertura a 5.000, 4.800 personas que se encuentran en centros de contención o en cuarentena obligatoria, para que sean eso y tener el funcionamiento a través de enfermeras y médicos, que obviamente también paralelamente los enfermos y los hospitales todavía están llenos. O sea, tenemos gente con las enfermedades cotidianas, por llamarlas así. Entonces, se han hecho esfuerzos supremos para poder dar cobertura a todo. Es por eso que las medidas son necesarias para que esto no se desborde. ¿Estos centros de evaluación ya están funcionando, señor? Ya están funcionando. Ya se tienen, operando con médicos y todo. Sí. No es que las personas detenidas o retenidas van a ser llevadas a Bartolinas. De ninguna manera, y con toda sinceridad le digo, no pueden ser llevadas a ninguna Bartolina, ningún centro. Tienen que llevar un centro donde vaya a ser evaluado y ahí determinar la cuarentena obligatoria. El hecho de que el Estado le quite el vehículo a una persona porque lo han dado conduciendo con el hecho de que pudiese estar contaminado con coronavirus, contagiado de coronavirus, no es una confiscación de ese vehículo, no es quitar el vehículo, no es algo que no está regido por la Constitución de la República. Vamos a ver, yo creo que es importante que para que nuestra población entienda hagámoslo a manera de ejemplo. Porque si lo hablamos a manera de leyes, no, te vuelves completamente, la Constitución lo dice, o el reglamento lo dice, o una ley secundaria. Obviamente, si la ley secundaria lo faculta, es porque está entendiendo que el Ministerio de Salud ha hecho un estudio, que quiero decir, atrás del Ministerio de Salud está la OMS respaldando estas medidas. Ha entendido de que usted puede haber infectado el vehículo o las cosas que anden. ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, yo no sé en tu caso, imagínate tú tienes COVID-19, no lo sabes, es asintomático y andas manejando tu vehículo, se te detiene, se te toma la temperatura y resulta que estás con una temperatura muy alta. Posteriormente se te manda a un centro, se está en observación y se te hace un examen. ¿Tú quisieras que tu familia llegara por el vehículo a recogerlo? Independientemente, lo que estás haciendo es trasladando ese virus a tu hogar y posiblemente a tu residencia, a todos tus familiares. Entonces, realmente es un tema preventivo, son medidas preventivas. Quiero que vayamos a la realidad en la vida práctica de lo que se da. No estemos pensando en una atmósfera de jurídica, evidentemente, sino en lo que vivimos los salvadoreños a diario. Y es que el vehículo puede ser un objeto que puede poner en riesgo la vida de las personas y no solo de tu grupo familiar, sino de la población en general. Sí, un medio de contagio. Es un medio de contagio. Un medio de contagio. Ahora, lo que señalan muchos es por qué amparado en un decreto de salud o en el Código de Salud, en un decreto ejecutivo y no en una medida que toque la Constitución de la República, porque se están violando en alguna forma los derechos de cada uno de los ciudadanos. Quiero decir lo siguiente, es bien fácil venir a decirte o utilizar adjetivos peyorativos respecto de nosotros los abogados de Casa Presidencial, y realmente yo creo que estar en una emergencia donde deben de tomarse decisiones realmente rápidas, donde deben de buscarse y tenerse las herramientas necesarias para poder dar una seguridad y garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas, no es fácil. Sobre todo cuando tenemos una asamblea legislativa que, quiero aclarar, los decretos fueron presentados el día viernes por la tarde. Por ahí sacó Mario Ponce todavía un tuit donde salía enviado donde estaba recibiendo la documentación y no fue el sábado en la tarde como las aseveraciones que hicieron. Y el sábado a las 8 de la mañana hubo una reunión de la Comisión de Emergencia de la Asamblea Legislativa para conocer estos proyectos. Es decir, se ha habido tiempo. Sin embargo, para que pensemos, ¿por qué no se hizo mucho tiempo antes? El 8 sale la resolución de la Sala de lo Constitucional en Habeas Corpus. El día 9 se hace el Consejo de Ministros para solicitar el estado de excepción a manera de prórroga, y el 10 se va a presentar a la Asamblea Legislativa.
como dije, las cosas en estados de emergencia de un día para otro van cambiando. Entonces es importante decir que si nosotros tuviéramos una asamblea legislativa que pudiera lograr captar, porque nosotros como órgano ejecutivo somos la primera línea, por eso es de ejecución. Nosotros somos los que realmente estamos viviendo cómo afrontar esta pandemia. Y entonces el legislativo está viendo obviamente las leyes, dependiendo de lo que le lleva, la información que le lleva el ejecutivo. Entonces, nosotros presentamos los proyectos tales como las necesidades que nos presenta el Ministerio de Salud. Pero si la Asamblea Legislativa politiza estas situaciones, o hay partidos que yo de verdad no vine a hablar mal de los partidos, pero si tenemos partidos que están jugando a politizar el tema por dejar en mal al gobierno, al Ejecutivo, entonces se complica la situación. Y yo entiendo muchas veces también hay presiones para que podamos llegar a un acuerdo porque hay un problema económico que creo que es importante también que tomemos en cuenta, porque hay que encontrar ese punto medio donde la salud y la vida de las personas debe ser primordial, aunque la economía también debe echarse a andar. Y es por eso que el presidente de la República anunció que en los próximos días va a generar o va a plantear el plan de reactivación económica. ¿Por qué? Y este plan ha sido trabajado, pues creo que el anterior panelista lo manifestó directamente con los empresarios, con las MIPYMES y con empresarios que están apoyando en este tema. Nosotros no estamos cerrados y no trabajamos solos. Mi equipo de abogados, también tenemos abogados externos que nos están apoyando, abogados constitucionalistas, colegas con mucha experiencia, y tratamos de generar las mejores armas posibles para poder desarrollar los temas. Muy bien, este decreto 19, comparado con el que sustituye, ¿cuál diría usted que son los puntos nuevos y más necesitados para la coyuntura actual? No la de hace un mes, sino que la que se tiene en este momento. Bueno, vamos a ver. Dentro del artículo 19, prácticamente se ha renovado lo que era el 14, que es el 14 llegaba hasta el día lunes 13 de este mes, y este vence el 18 de abril. 28, perdón. El 28 de abril se determinan las medidas necesarias de la cuarentena, se establece pues cuáles son las medidas si ustedes se han encontrado sin ningún criterio que ande fuera o irrumpiendo la cuarentena. Se habla también de la desinfección del vehículo, de la cosa en la que usted anda. También hablamos de que el ingreso, que la obligación de las personas de permitir el ingreso de parte del Ministerio de Salud debidamente acreditado a su casa, si es necesario, si fuera el caso. Y también hablamos del uso obligatorio, por ejemplo, de las mascarillas. En sí, prácticamente eso, se mantiene siempre cuáles son las personas autorizadas a salir, este caso, a circular, las empresas de alimentos, algunas empresas específicas ¿cómo es que se llama?, de aseguradoras, las financieras, etcétera. Muy bien. El otro punto que ha llamado la atención es el uso de la mascarilla. ¿Es obligatorio si usted circula en cualquier punto del territorio salvadoreño? Es obligatorio. Es obligatorio porque nuevamente estas son medidas de prevención, y mucha gente dijo, bueno, ¿y por qué no la está dando el gobierno? El problema es que no hay mascarillas. Estamos esperando unas donaciones de 10 millones de mascarillas. Ahorita entran de parte de los privados, creo que el presidente lo anunció el día de ayer, 600,000 mascarillas que van a estar a la venta, pero yo no sé si recordamos que cuando fue la cadena nacional el presidente dijo, miren, todo sirve, por favor utilice un trapo, dele 2, 3 vueltas y póngaselo en su cara, protéjase, es importante, utilice guantes, échese alcohol. O sea, si no tenemos la capacidad económica de comprarlo, pero todos tenemos una camiseta que ponernos y por lo menos protegernos. Es importante esa protección y sí es obligatorio. ¿Todas las dependencias del Estado están laborando? Sí, pero en cuanto a la capacidad o a las personas que son eminentemente necesarias para la emergencia, es decir, estarán trabajando, bueno, el Ministerio de Salud en 100 y pico %, pero las demás hay mucha disminución. ¿Hay protocolos para cada uno de ellos? Hay protocolos para cada uno de ellos. Y deben de guardar el distanciamiento y todas las demás medidas. Al igual que las empresas, se les da mascarillas, hay alcohol gel, deben mantenerse un protocolo específico de limpieza
limpieza antes de entrar y manejar los distanciamientos necesarios. No se pueden quitar las mascarillas aún dentro de las oficinas porque no sabemos si se ha quedado el virus, ¿verdad? O sea, usted habla y está tirando el virus y llega hasta 2 metros de distancia. Usted se retira y queda cierto tiempo ahí. Puedo haber quedado aquí en la mesa, yo puse la mano ahorita y me contagié. Entonces, por eso es necesario que si esto fuera, yo me echo alcohol gel y entonces estoy de alguna manera pues protegiendo. Muy bien, tenemos que hacer la última pausa comercial, regresamos en un minuto aproximadamente. Cuente con nosotros para leer algunos de los comentarios, son muchos que están a través de las redes sociales. Ya regresamos. Cada mañana sale el sol para todos, pero cuando menos lo esperamos, nos sorprenden las adversidades. Unidos como salvadoreños, hemos demostrado siempre que somos fuertes para superarlas. ¡Arriba El Salvador! Hoy más que nunca, debemos solidarizarnos y tener fe que juntos superaremos las pruebas que se nos presentan. Ahorita vengo como que tengo acidez. No te pierdas en los buenos momentos. Alka-Seltzer alivia rápido acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Toma Alka-Seltzer y no te pierdas de los buenos momentos. ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Un fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. El licenciado Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia, nuestro invitado en esta segunda parte de Frente a Frente. Hay algunas propuestas, licenciado, que se encuentran dentro de la Asamblea Legislativa, tanto el Partido Arena como del FMLN, de algunas otras fracciones, sobre todo los dos partidos mayoritarios que dicen hay que incluir estos puntos, y estamos hablando ya de la ley de emergencia que en teoría está siendo estudiada y debería ser discutida en el Pleno el próximo jueves, mañana jueves. Sí, nosotros hemos estado en reuniones, han habido representantes el día de ayer, ahora continúan las reuniones con las diferentes fracciones, estamos buscando acuerdos, puntos de conjunción donde podamos llegar, siempre garantizando el derecho de la salud, garantizando el derecho a la vida de las personas y buscando un punto medio. Hemos estudiado también las propuestas que presentó el Partido Arena o la fracción de Arena. Hay puntos que nos llaman la atención. Entendemos la situación, entendemos que la economía está decreciendo de una manera abismal. Sin embargo, yo creo que en el anterior, con el anterior panelista hablaba de un 4.5% de deflexión hacia abajo. Sin embargo, el mismo Banco Mundial también decía que El Salvador iba a ser uno de los países que primero iba a lograr repuntar y salir de esta economía, y el estudio planteaba el porqué de las razones, y es que nuestra economía es un poco fluctuante, bastante variable, ¿verdad? Y hay muchos factores que infieren en ella. Aparte, no es tan grande. Ahora, pero ¿la han conocido ustedes esta propuesta? Sí, hay algunos señalamientos directamente a esa propuesta y que creo que no son o no pueden ser canjeables, y es el hecho, por ejemplo, fíjate, hay un artículo, vamos a ver si lo tengo por acá a la mano. Dentro de la propuesta se establecían medidas de sanciones. Claro que es el artículo 14 de dicho proyecto, en el cual establecían algunas medidas de multa que podía ser pecuniaria, con lo cual nosotros no estamos de acuerdo porque ya hay una afectación directa al pueblo salvadoreño en cuanto a su economía domiciliar. O sea, yo en mi casa posiblemente no estoy percibiendo salario o no salgo a vender, no tengo cómo pagar, y si de repente salgo y pues se me ha retenido, me quieran instalar una sanción pecuniaria, una sanción que tenga que pagar una multa, no tengo el dinero ni siquiera para comer y hoy resulta que tengo que pagar una multa. Entonces hemos evitado por eso hablamos nosotros de no establecer sanciones, sino específicamente de medidas preventivas. Y aparte de eso también hablaban
el artículo 14 de otros sistemas de sanción, como es el ir a limpiar parques, e incluso decía en el literal B, si no me acuerdo, mal recuerdo ese artículo 14, de ir a limpiar o hacer limpieza en hospitales. Imagínate qué duro, o sea, yo creo que la persona que hizo esto sin duda es un abogado y con una visión política, pero realmente, como dije, es el Ejecutivo directamente a través del Ministerio de Salud quien se da cuenta en primera línea lo que pasa. Por eso es el Ministerio de Salud quien trabaja estos decretos y los lineamientos vienen de ahí. No somos nosotros los que lo determinamos como jurídico específicamente, si nosotros le damos la validez jurídica, pero el alineamiento de cómo se va a vivir en la vida práctica es el Ministerio de Salud. Muy bien, no tengo más tiempo, solo déjeme hacer una pregunta muy corta y le pediré una respuesta muy breve también. ¿Existen nuevas medidas económicas y fiscales de apoyo, sobre todo al sector empresarial, que van a ser llevadas mañana o este día a la Asamblea Legislativa por parte del Ejecutivo? Entiendo que este día el presidente las va a plantear, no estoy seguro si será este día, el día de mañana, y al día siguiente serán presentadas. Creo que el presidente lo dijo en un tuit que el día de mañana iban a ser presentadas ya dichas. Pero sí hay una medida de reactivación de un plan económico muy fuerte que ha sido trabajado directamente con los empresarios y creemos que son buenas medidas y nos van a apoyar a la población. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros, secretario. Se le agradece su tiempo. Feliz día. Feliz día. Bien, gracias por habernos acompañado, que la pase muy bien y manténgase en cuarentena, tal cual.